Ya, jóvenes, ahora sí. Primero de todo, cierto, buenos días a todos. Espero se encuentren bien. En la clase anterior, nosotros comenzamos a ver el tema de razón, ¿cierto? Dijimos que íbamos a trabajar dos objetivos en el tema de las razones, que era relacionar el concepto de razón en situaciones de la vida cotidiana y resolver problemas de la vida cotidiana que involucran razones. En la clase anterior alcanzamos a ver la primera parte del objetivo, ¿cierto? Que era relacionar el concepto de razón en situaciones de la vida cotidiana y obviamente resolvimos algunos problemas con ello. Y ahora vamos a ver ciertos problemas en la vida cotidiana que se resuelven mediante razones. Trabajando el otro día, comenzamos a ver cierto cómo se aplicaba la razón en el tema de la cocina. Lo vimos con las tazas de arroz. Vimos cierto que una razón era una comparación de cantidades donde había tres maneras o tres formas distintas de comparar una parte con otra, una parte con el todo y el todo con una parte. Vimos ejemplos, ¿cierto?, de esas tres reparticiones, de esas tres razones. Vimos también este otro problema con los perritos, ¿cierto? Y vimos algunos problemas, ¿cierto?, donde teníamos que escribir razones dependiendo de la pregunta. Hicimos un pequeño resumen de lo que habíamos visto, ¿cierto?, lo que era la razón, cómo podíamos comparar y cómo se lee y escribe. Y también vimos, ¿cierto?, que aquí no estaba, pero lo vimos, que era cómo se nombraban los términos de una razón, que era antecedente y consecuente. Resolvimos algunos problemas que era escribir como razón, ya escribir razones. Escribir razones equivalentes, que las razones equivalentes se obtenían amplificando o simplificando. Vimos cómo calcular el valor de una razón, que era simplemente efectuar la división. ¿Ya? Vimos cómo obtener razones equivalentes a partir de la simplificación. Vimos, ¿cierto?, si dos razones eran equivalentes, que era multiplicar cruzado y tenían que dar lo mismo. Y vimos cómo buscar ese término que faltaba, ¿cierto?, a partir de lo que habíamos visto con porcentaje, que era la multiplicación cruzada y la división. Hasta ahí llegamos en la clase anterior. Tenían que tener todos estos ejercicios desarrollados. Vamos entonces con la segunda parte de nuestro objetivo, que tiene que ver con resolver problemas de la vida cotidiana que involucran razones. Para eso vamos a partir con un resumen. ¿Qué es una razón? Una razón es una comparación de cantidades por medio de un cociente, ¿cierto? ¿Qué son las razones equivalentes? Son razones que tienen un mismo valor numérico, sin importar que éstas se escriban diferente. Es decir, si yo efectúo la división, me entregan exactamente el mismo resultado. ¿Cómo reconocemos que dos razones son equivalentes? Comparando los cocientes, ya que si son equivalentes, las razones son iguales, o dejando las razones en su mínima expresión. O, otra forma que vimos también, era la multiplicación cruzada. ¿Ya? Calcula tres razones equivalentes. Vamos acá a escribir tres razones equivalentes a 5 es a 7. Díganme ustedes tres razones equivalentes a 5 es a 7. ¿Cuáles podrían ser? 17. 17, ¿no? ¿Cuál es la razón? Dígame una razón equivalente a 5 es a 7. 10 a 14. 10 es a 14. Ya, correcto, ahí tengo una. Otra. 15 a 21. 15 es a 21, correcto. Otra. 25 a 35. 25 a 35. Recuerden que las razones equivalentes se obtenían amplificando o simplificando. Vamos con la siguiente. Díganme razones equivalentes a esa. 3 es a 6.
3 es a 6, correcto. 5 a 10. 5 es a 10, correcto. 20 a 40. 30. 20 a 40. Ah, ya. 20 es a 40, correcto. Vamos con la Profesor, siguiente. Dígame. en esos ejercicios, disculpe, ahí puede amplificarlo como usted quiera, con el número que usted quiera. Correcto. Ah, ya. ¿Ya? Este otro. 88 veces 64. Espéreme. De nuevo, a ver. 88 veces 64. Ah, correcto. 88 y a 64, ya. Otro más. 110 a 80. 110 es 80, correcto. Amplificado por 10, muy bien. Otro más. 55 a 40. Correcto. Ya, si se dan cuenta, ahí ustedes deciden por cuánto quieren amplificar. El último. 12 es 10. Correcto, muy bien. Vamos, con seguridad, no se asusten. Vamos, 12 a 10, correcto. Otro más. 90 a 75. 90 a 75, correcto. 75. ¿Está bien? 18 es a 15. 18 es a 15, correcto. Ya si se dan cuenta, ahí simplemente amplificar. ¿Alguna consulta entonces? Ok, estamos bien ahí. Sigamos entonces avanzando. Vamos con nuestro primer problema, que son problemas de la vida cotidiana, que lo vamos a resolver, ¿cierto? Aplicando el tema de la razón. Dice, la edad de dos personas están en la relación 1 es a 3. Y la suma de ellas es 12 años. ¿Cuál es la edad de cada persona? ¿Cómo yo podría saber cuál es la edad de cada persona? Amplificando. ¿Ya? ¿Cómo? A ver. Vamos a partir cuando nosotros vimos problema. ¿Qué es lo primero que uno hace en un problema? Los datos. Ok. Marca los datos importantes. Excelente. Marcar los datos. Ahí están. Los datos que para nosotros son importantes. Dos personas, la razón, cuánto da la suma y obviamente la pregunta. Porque lo primero que uno tiene que tener presente es qué me están preguntando para ver por dónde me voy a dirigir para resolver el problema. Ya. Después viene el desarrollo. Quiero que pongan atención, ¿ya? Acá tenemos, cierto, los datos. Persona 1 le corresponde el 1, a la persona 2 le corresponde el 3 según los números de la razón, ¿correcto? P1 y P2 es para decir persona 1, persona 2. La suma, y además me dan la razón en la cual se encuentran las personas, que es 1 es a 3, ¿correcto? Ahora, quiero que pongan atención en esto. ¿Qué ocurrió aquí? ¿Qué se hizo ahí? Se sumó el antecedente con el consecuente. ¿Ya? O sea, se sumaron los términos de la Son. Ya. Correcto. Primer paso entonces, cuando a mí me dan, cierto, la suma total, es sume los números de la razón. Ok. Ahora, ¿qué pasó aquí? En esto otro estoy encerrando.
¿Qué sacó ahí? ¿Qué pasó? La edad total la dividió por los 4 que dieron sumando los de la razón. Gracias. Es decir, la suma total, que era 12 años, fue dividido en la suma que me dieron los números de la razón, ¿correcto? Ahora lo voy a encerrar de azul. Miren lo que voy a encerrar de azul. Y díganme, ¿qué creen que ustedes... Espérenme. Denme un segundo que estoy cambiando de color. No me deja cambiar el color, espérenme. Espérenme, que no sé por qué no me deja cambiar el color. Ahora sí. Ya. Ahí, encerré algo con azul. Entonces, lo primero, sumamos los números de la razón. Correcto. Después, el total lo dividimos en esa suma. ¿Y qué creen ustedes que pasó ahora? Miren ahí Se y multiplicó. miren ahí. ¿Ah? Se multiplicaron. ¿Qué cosa? Miren lo que voy a encerrar con amarillo. El 3. ¿Qué creen ustedes que representa este 3 que está encerrado con amarillo? ¿Qué representa? Miren a dónde lo uní. ¿Qué representa? Le hice la flechita. El resultado de la... División. Ya. ¿Y qué representan los que están encerrados como con rosadito? A los años, a los totales de años, Los números de la personas. La razón. los números de la La razón. razón. Es decir, el resultado de la división se multiplica por ambos números de la razón. Primero por 1 y después por 3. Y me da 3 y 9. Por lo tanto, ¿qué significa? Que una persona tiene 3 años y la otra tiene... 9. Correcto. Ahí está, ¿cierto? La edad de la persona 1 es 3 años y la edad de la persona 2 es 9 años. Entonces, para resolver el problema, primero uno encierra los datos y después los ordena, ¿cierto? Después, si me dan el total de la edad, sumo los números de la razón, divido esta suma en esa suma de los números y el resultado lo multiplico por los números de la razón. Y así obtengo los resultados que me están pidiendo buscar. Veamos un segundo ejemplo. Déjenme borrar primero. Y vamos por un segundo ejemplo. Ya, ahí está. Primero, dice Francisca cortó una cinta en la razón 2 es a 5. La longitud de la cinta es 28 centímetros. ¿Cuánto miden las partes cortadas? Primero, ¿en cuántos trozos la cortó? ¿En cuántos trozos? ¿En 7? No. ¿Cuántos números hay en la razón? 2. Entonces son 2 trozos. 2. ¿Ya? 2 trozos, ahí está. Trozo 1, trozo 2. Y después a cada trozo le asigné el número de la razón. Al trozo 1 le corresponde el 2 y al trozo 5 le corresponde el, perdón, al trozo 2 le corresponde el
al trozo 1 le corresponde el 2 y al trozo 2 le corresponde el 5. 5. 5. ¿Ya? Porque uno le asigna los números de la razón. Ahora, ¿cuánto mide la cinta en total? ¿Cuánto mide la cinta en total? 28 centímetros. 28 centímetros. Ahí lo vamos a destacar. Y después simplemente escribo la razón. El trozo 1 es al trozo 2, como 2 es a 5, que es la razón que está ahí, pero escrita como fracción. ¿Ya? Ahora, como a mí me dan el total, ¿qué hago primero con los números de la razón? ¿Qué es lo primero que uno hacía con los números de la razón? Sumarlo. Si sumo el 2 con el 5, ¿cuánto me da? 7. Ok. Una vez que yo tenía la suma de los números de la razón, ¿qué se hacía con el largo total y ese numerito? Se dividían. Ok. Se dividían. Espérenme. ¿Y cuánto me dio eso? 4. Ya. ¿Y qué se hacía con el 4? Se multiplicaban por los números de la razón. ¿Ya? Y eso me da 8 y 20. ¿Qué puedo decir del 8 y el 20? Que un trozo mide. 8 centímetros y el otro 20 centímetros. Correcto, y ahí está la respuesta, ¿cierto? Un trozo mide 8 y el otro trozo mide 20 centímetros. Vamos por otro problema. Denme un segundito. Ya. Veamos este de acá. Juan tiene que construir 3 muros. Para construir un muro necesita 7 sacos de cemento. ¿Cuántos sacos de cemento necesita para construir los 3 muros? 21. Ya. ¿Cómo lo hizo? Multipliqué 3 por 7. ¿Ya? Los 7 sacos de cemento se multiplicaron por los 3 muros que tiene que hacer. Ok. Ya. Pero explíqueme por qué lo multiplicó. Vamos a hacer aquí un desarrollo. Primero voy a marcar los datos que son importantes. ¿Qué datos son importantes? Primero, espérenme que no sé por qué no me pesca el lápiz. Un muro, Lo que construye, lo que necesita. 7 sacos y quiero construir 3, ¿cierto? Eso es como lo importante. Ahora, aquí van a interactuar 2 variables. ¿Cuáles serían las variables que están interactuando acá? Los muros y qué otra cosa. 7. Y los sacos. Y los sacos de cemento, ya. Muros y sacos. Muros y sacos. Ahora ubiquemos los datos. Primero, para hacer un muro, ¿cuántos sacos va a necesitar? 7. 7. Ok, 7. ya. 7. Muy bien. Y ahora, ¿cuántos muros quiere hacer? 3. 3. Y tenemos que buscar cuántos sacos va a necesitar, ¿cierto? Y ahora, si se dan cuenta, era como buscar ese cuadrito que aparecía en los ejercicios anteriores, los últimos que vimos en la clase anterior. ¿Cómo se buscaba ese numerito? Multiplicando 7 por 3 y dividiendo. Multiplicando cruzados. Multiplicando cruzado, o sea, el 3 Multiplicando por cruzado. 7. y dividido en. 1. Correcto.
¿Cuánto es 3 por 7? 21. Partido en 1. ¿Y cuánto es 21 partido en 1? 21. 21. 21. Ya, es correcto lo que dijeron recién que eran 21 sacos, pero ahí está el desarrollo, ¿cierto? Y la explicación de por qué se multiplica 3 por 7. ¿Se dan cuenta que tiene mucha relación con lo que era el porcentaje? Sí. Es prácticamente lo mismo. ¿Por qué? Porque el porcentaje es una proporción. El porcentaje es una proporción, viene de razones, una razón de consecuente 100. Veamos si lo que hicimos está correcto. Ya marcamos el desarrollo y la respuesta. El desarrollo es mejor como lo hice yo que como está aquí, pero da lo mismo. Si se dan cuenta, son 21 sacos para construir los 3 muros. ¿Ya? Vamos por este otro. Intenten hacer ustedes solito este. Les voy a dar 2 minutitos para que ustedes solitos intenten plantear ese y de ahí lo vamos a revisar. Ya, jóvenes. ¿Cuánto les dio? ¿Cuánto les habrá dado? Veamos. ¿Cuáles son las variables que hay aquí? Las tazas de harina. ¿Ya? Las tazas de harina. ¿Y qué más? ¿Y qué? Y los queques. ¿Ya? Primero uno coloca el nombre de las variables, que serían tazas y queques. Ahora ubiquemos los datos. Dice 4 tazas de harina para hacer 2 queques. Ahora, ¿dónde iría el 16? Abajo del 2. El 2. ¿Ya? Y en el espacio que queda iría ese espacio vacío, que yo le voy a poner un cuadrito para saber que me refiero a eso, ¿cierto? ¿Cómo quedaría esto? 16 por 4 dividido en 2. Ok, 16 por 4 dividido en 2. ¿Cuánto es 16 por 4? 64. 64. ¿Y 64. cuánto es 64 dividido en 2? 32. 32. 32. Ya, ¿cuál sería la respuesta entonces? Emma necesita 32 tazas de harina para hacer 16 queques. Excelente. Emma necesita 32 tazas de harina para hacer 16 queques. Bueno, me imagino que no debe ser tan complejo, pues de acá, ¿hay alguien que de acá sepa hacer queque? Yo más o menos le ayudo a mi mamá Yo cuando sé un hace ella. poco. Ya. Cuando uno hace queque, ¿cierto? Y busca la receta en internet, por ejemplo, muchas veces sale la receta para hacer un queque. Y si mi familia es muy grande y quiero hacer más de uno, tengo que saber, ¿cierto?, cuánto voy a hacer y cuánto voy a necesitar de cada uno, en especial ahora que estamos en pandemia. Y recordemos que no podemos salir a comprar a cada rato, por lo tanto, si ocupo 2 huevos para hacer un queque y quiero hacer 4, tengo que ir a comprar 8 huevos. No puedo traer 4 y después me faltaron huevos, ir a comprar de nuevo porque ahora no se puede salir. Entonces necesito saber este tema de razones. Veamos si lo que hicimos está correcto. Comprobemos entonces si la respuesta es correcta. Correcto, ¿cierto? Emma necesita 32 tazas de harina para hacer 16 queques. Excelente. Muy, muy bien. Vamos entonces con este otro. Ya, jóvenes, hagan este ahora. Dos minutitos para que hagan ese. Ya, jóvenes. ¿Cuántas niñas y cuántos niños hay en la sala?
Primero, ya está marcado las cosas importantes. ¿Cuántos niños hay en total? 30. 30. La razón entre niños, espérenme, espérenme, vamos a poner con este mejor. La razón entre niños y niñas. ¿Cuál es la razón entre niños y niñas? 3 es a 2. Ya, perdón, me equivoqué, 3 a 2. las puse al revés, ¿cierto? Van las niñas primero. Niñas y niños, ahí sí. Niñas y niños, en ese orden están nombrados. Y la razón es 3 es a 2. 2. Ahí está, ¿cierto? Ya. Ahora, ¿qué se hacía con los números de la razón? ¿Se sumaban? ¿Ya? ¿Cuánto es 3 más 2? 5. 5. Muy bien, 5. Ahora, ¿qué se hacía con el 30? ¿Se dividía por 5? Se dividía por 5. Dividía por 5. Excelente. Se dividía por 5. ¿Cuánto es 30 dividido en 5? 6. 6. 6. Excelente. 6. Ahora, ¿qué se hacía con el 6? ¿Por qué se multiplicaba? Por 3 y por 2. Por los Por números de la 3 razón. por 2. Por 3 y por 2. 6 por 3 18. y 6 por 18. 2. 12. 12. ¿Cuál sería la respuesta entonces? En la sala hay 18 niñas y 12 niños. Correcto. Por niños. En la sala hay 18 mujeres y 12 hombres. Por lo tanto, veamos si estamos en lo correcto. Muy bien, en la sala hay 18 mujeres y 12 hombres. Espérenme. Ya. Espérenme. Ya. Hagan este, pero como lo vimos nosotros. ¿Ya? Hagan este, pero como lo vimos nosotros, no como está ahí. Ya. Entonces, quedaría más o menos así, ¿cierto? Se sumaba el 2 con el 6, que serían los números de la razón. ¿Ya? ¿Cuánto me da 2 más 6? 8. Ya. ¿Qué se hacía con el 48 kilos? 8. Los 48 kilos se dividían por... 8. ¿ya? Y eso me 8. da 6. 6. 6. ya. Y ahora, ¿qué se hacía con ese 6? Se multiplicaba por 2 y por 6. Se multiplicaba por 2 y por 6. ¿Cuánto es 6 por 2? 12. 12. Ya. ¿Y 6 por 6? 36. 36. Y la pregunta, ¿cuál es? ¿Cuántos kilos de plátano se vendieron? ¿Y cuántos kilos de plátano se vendieron? Recuerden que los plátanos corresponden al 2. 6 por 12 2, kilos. 12. por lo tanto se vendieron 12 kilos de plátano. ¿Ya? 12 kilos de plátano. Entonces, ¿qué aprendimos en esta parte? Aprendimos a encontrar la solución,
de un problema utilizando razones y reforzamos nuestro conocimiento sobre razones. Más que aprender, es reforzar, porque recuerden que esto corresponde a materia de sexto básico. Ya, jóvenes, les voy a dar entonces 4 minutos para que me resuelvan estos dos ejercicios utilizando lo que vimos anteriormente. ¿Ya? 4 minutos a contar desde ahora. Ya, jóvenes, vamos con el ejercicio número 1. Una receta dice que hay que echar 5 cucharadas de azúcar por cada 2 tazas de harina. Primero, ¿cuál sería la razón ahí? Azúcar y taza. Ya, pero ¿cuál sería la razón entonces? Esa 2. 5 es a 2, ¿cierto? 5 es a 2. 5 es a 2, correcto. Ahora, veamos cuáles serían las variables involucradas. ¿Cuáles son las variables involucradas? Azúcar y Y harina. harina. Correcto. Pongamos ahora los numeritos. Dice 5 de azúcar en 2 de harina. Ahora, ¿dónde iría el 15? Abajo del 2. Abajo del 2. Y ahí iría, cierto, el espacio vacío debajo del azúcar. ¿Cómo quedaría entonces? 15 por 5 dividido en 2. ¿Ya? 15 por 5. 15 por 5 dividido en 2. ¿Cuánto es 15 por 5? 75. Ya, correcto. 75. ¿Y cuánto es 75 dividido en 2? 37.5. 37,5. 37.5. Correcto, 37,5. ¿Cuál sería entonces la respuesta? ¿Cómo yo debiera colocar la respuesta aquí? Se necesitan 37 cucharadas 7.5. y media o 37,5, 37 cucharadas y media de azúcar. Claro. ¿Ya? Se necesitan 37 cucharadas y media de azúcar. O 37,5 cucharadas, como ustedes le quieran colocar. Vamos con el segundo. ¿Cuáles son las variables involucradas? 12 es a 9. No. ¿Cuáles son las variables primero? Están en el primer párrafo, donde está el primer punto. Mujeres y hombres. Mujeres y hombres, correcto. Mujeres y hombres. Mujeres y hombres, ahí tenemos. Dice, por cada 2 mujeres, ¿cuántos hombres hay? 1. 1. Si en la casa vive el papá, la mamá, la abuela, los hijos e hijas, y en total hay 9 personas, tenemos también el total. Tenemos el total de personas, que son 9. Ya. Como a mí me dan el total de personas, ¿qué tendría que hacer? Cuando daban el total, ¿qué hacíamos? Paso 1, se sumaban los números de la razón. ¿Cuánto me da la suma? 3. 3. Ahora, ¿qué se hacía con el total? Se dividiría. ¿Por cuánto en este caso? 3. Por Ya. 3. Por 3. ¿Cuánto me da eso? 3. ¿Ya? Y después, ¿qué se hacía con ese 3? Se multiplicaba por 2 y por 1. Ya, se multiplicaba por 2 y por 1. 3 por 2,
6. ¿Y 3 Seis. por 1? 3. 3. Ya. ¿Qué significa el 6? 6 mujeres. Ya. 6 Seis mujeres mujeres. y 3 Hombres. 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 Ok. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuántos hijos hombres hay? Ya. ¿Cuántos hijos hombres hay? 2. ¿Cuántos hijos hombres hay? 2. 2. Gracias. Hay 2. Vamos a poner con número mejor el 2. Espérenme. Hay 2 hijos hombres. ¿Por qué la respuesta es 2 y no 3? Porque sacamos el total de cuántos hombres hay en la casa y está apuntando por los hijos solamente, entonces hay que descontarle al papá. Excelente. Son 3 hombres, pero uno de ellos es el papá. Por lo tanto, si le quito el papá, hay 2 hijos hombres. Esa sería la respuesta. Les voy a borrar aquí. Y como tarea les van a quedar solamente esos 2, no hay nada más. Ya, sáquenle un pantallazo o después ven el video, ponen pausa y resuelven estos 2 ejercicios. Que con eso, para concluir la parte de razones, son los únicos 2 que van a quedar como tarea para el día jueves. ¿Ya? Y el día jueves, como esto ya va a estar terminado, me lo tienen que enviar. Es decir, presentación de razones y me lo envían. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Quedamos hasta aquí entonces. Vamos a quedar hasta acá. Y vamos a tomar asistencia.